Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no son. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por todas las cableras del país, también a nivel planetario a través de Facebook Live de @noticiero1 y en todo el territorio nacional por radio, en FM, gracias a Radio Sonorama, la gran señal nacional 103.7. Al concluir esta entrevista veraz a Fernando Balda, ustedes tendrán el link en YouTube del programa para que si se lo perdieron lo vean allí y si les gustó se lo puedan repetir. Y sobre todo, como dicen ahora, compartir. Mi invitado de ahora ejemplifica muy bien este dicho de que no hay peor cuña que la del propio palo. Él fue parte del movimiento de Correa del 2006, le ayudó a llegar al poder y en el 2008 se abrió una vez que descubrió que todo aquello había sido una traición. Y ahí no se quedó. Lo denunció, lo probó, utilizó grabaciones y luego combatió al traidor. Fue tan lejos que Correa armó una operación para secuestrarlo cuando estaba en Bogotá. Dice en una célebre grabación, tráiganmelo como sea. Por ese secuestro lo enjuició Fernando Balda. Y es uno de los casos en los cuales Correa está a punto de terminar con un serio señalamiento que lo lleve a una sentencia en firme por ser delincuente internacional. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Siendo presidente del Ecuador, dirigió un operativo de secuestro en Colombia. Y siendo residente en Bélgica, comandó otra, primero contra el periodista de Loja, de Ecotel, y después contra los dos colegas de La Posta. ¿Más delitos internacionales? Ya van a ver. Uno que cometió en España. Pretendió ayudar al exdirector suyo de la SENAIN, Juan Pablo Romero Quesada, a fugar del país. Y ya está demostrado. Pero ese es otro tema, con el cual, sin embargo, comenzaremos. Antes, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Fernando Balda. ¿En qué estado está el proceso que se le sigue a Rafael Correa por su secuestro en Bogotá? Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. A Rafael Correa en este momento se encuentra en calidad de prófugo con una orden de prisión emitida por la Corte Nacional de Justicia. En Ecuador está llamado a juicio, el juicio está suspendido hasta que él venga. En Colombia, sin embargo, existen dos investigaciones, la una por el mismo secuestro y otra por la violación a la soberanía del Estado colombiano. Bueno, sobre el tema del secuestro hablaremos desde la mitad del programa en adelante. Sobre el tema del error que les expliqué, que pretendía ejecutar Correa y le falló, que no extraditen a Romero, a Juan Pablo Romero acá, en un reciente documental de 40 minutos que él presenta, Fernando Balda lo probó con esta grabación. Vamos a comenzar con el siguiente audio de Rafael Correa. Escuchen bien cuando Rafael Correa se refiere a alguien a quien llama el vecino. Juli, acabo de hablar con Pablo Iglesias, me dice que por favor le mande una ayuda a memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino. No sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso. Un fuerte abrazo. Lo interesante aquí es saber quién es el vecino al que se refiere Rafael Correa. Ahora escuchen el siguiente audio, donde habla Pablo Romero y saquen sus propias conclusiones. Cuéntale al vecino para que los despabile, porque imagínate tú cuánto tiempo ha pasado desde que hasta que me crearon el chat,
Y no ha pasado nada. O sea, recién ahora creo que han leído el documento ese. En síntesis, Rafael Correa pretendía usar sus influencias con Pablo Iglesias, que ahora es vicepresidente del gobierno español, para evitar la extradición de Juan Pablo Romero, que es ex Senaín, ese que mandó a torturar, a atracar, que usó fondos indebidamente, que tiene un récord delincuencial impresionante. Iglesias está con coronavirus ahora, de paso, en España. Se estaba asociando con Correa para cometer un delito en ese país. ¿Entienden la gravedad de esta cuestión? Un delito en ese país, impedir la extradición de un delincuente. Y ya saben los problemas políticos que tiene por ese tema ahora en España. En el momento de esta conversación era vicepresidente del gobierno español todavía. Y finalmente la operación se frustró. Juan Pablo Romero no fue extraditado. En los siguientes 2 minutos, cuéntenos cómo llegó a usted a armar este rompecabezas. Bien, hago una corrección. Juan Pablo Romero no pudo fugarse y sí fue extraditado. ¿Qué dije? Dijo que no fue extraditado. Ok, me confundí. Ni yo me di cuenta, gracias. Ya, sigue. Bien, sí, nosotros empezamos a descubrir estas relaciones secretas que tenían Pablo Romero y Rafael Correa desde febrero del año pasado. Es decir, esta investigación duró 1 año, Carlos. Y fuimos recibiendo esta información conforme se fue generando, a tal punto que en el mes de agosto nosotros ya habíamos logrado evidenciar con grabaciones, con audios, con transferencias bancarias, que había un plan de fuga de Pablo Romero de España, orquestado, financiado y coordinado logísticamente por Rafael Correa. Fue en ese entonces en que me comuniqué con el Servicio Secreto Español a través de la Embajada de España aquí en Ecuador, en Quito. Vinieron al Ecuador miembros del Servicio Secreto, les entregué todas estas evidencias y una vez que ellos pudieron constatar la veracidad de las mismas, me supieron garantizar y me dijeron: Fernando, no se preocupe que Pablo Romero no lo vamos a dejar que se fugue de España. Lo vamos a vigilar 24 horas. Es más, me dijeron que cada vez que Rafael Correa entrase a España, iban a vigilar sus pasos también todo el tiempo. Bueno, de hecho, cumplieron su promesa. Pablo Romero no fugó, pero lo que sucede es que llega diciembre. Y en el mes de diciembre yo esperaba que ya le quiten la medida sustitutiva de prisión a Romero, porque él se presentaba a firmar pasando un día ante la autoridad judicial. Como eso no sucedía y yo seguía recibiendo la información de que ya el plan de fuga estaba en marcha, que era inminente, entonces decidimos con los amigos eurodiputados Germán Terch y Víctor González ejecutar un plan. ¿Cuál fue ese plan? Sensibilizar al territorio español, a la sociedad española, a través del Parlamento, sobre las relaciones peligrosas de Pablo Iglesias con Rafael Correa. Los llevaron a Pablo Iglesias, al vicepresidente de España, y al presidente Pedro Sánchez a ser interpelado en el mismo Parlamento. Esto marcó la agenda política en España de tal manera de que no iban a soportar la fuga de Romero. Fue así cuando le sueltan la mano a Correa, le quitan el respaldo, capturan a Romero y lo extraditan a Ecuador. Ok, vamos con algunas precisiones. ¿Una ayuda, memoria de qué le pedía Correa a la persona con que habla? Le pedía una ayuda a memoria sobre la situación jurídica de Pablo Romero para entregársela a Pablo Iglesias. Para que el otro pueda argumentar. Así es. O sea, no simplemente con la intención de protegerlo. Por legaje o amistad. Así es. Ok. Usted habla, esta investigación duró 1 año. Ninguna investigación. Usted lo que tuvo fue contacto con una informante cercana a Correa, por lo visto, también decepcionada de todo lo que hizo y para lo cual la utilizaron, y que le proveyó esa información. ¿Cómo así ella confía en usted? Bueno, nosotros sabíamos que había debilidad en el entorno de Rafael Correa allá en España. Contactamos a esta persona que nos buscó a través de un familiar de ellos aquí en Ecuador y empezamos un acuerdo de que nos empezó a entregar información conforme se iba generando esta información. ¿Y qué tipo de información? Grababa las conversaciones con Correa, grababa las conversaciones con Romero. Esta persona nos contó del plan de fuga, nos contó de la movilización de dinero y le pedimos que lo evidencie. ¿Cuál es el móvil de esa persona? ¿A cambio de qué lo hace o por qué lo hace? Porque ya salió
Correa a identificarla con pelos y señales y a decir que es una traidora más y a desacreditarla. Bueno, a todas las personas que en algún momento se distancian de Correa, su única forma de defenderse es el ataque, ¿no? Es tratar de desprestigiar a estas personas. Lo que sucede es que esta gente era utilizada por Correa para transportar dineros de forma ilegal y estaba siendo utilizado por Correa para el plan de fuga de Pablo Romero. En el caso concreto de ella, inclusive, él le mandaba plata a los abogados de Romero a través de depósitos primero en la cuenta de ella y ella era quien se los pasaba a los abogados de Romero. Así es, como Correa no quería que se sepa que él financia a Pablo Romero, que paga a sus abogados, que paga hasta su costo de vida, entonces pide cuentas prestadas a terceras personas. Correa hace giros a estas cuentas y a su vez de estas cuentas a la cuenta de Romero para que nunca haya una conexión directa. Pero esta persona no sabía el lío en que se estaba metiendo y que esto eventualmente podía ser descubierto. Estas personas me dijeron a mí siempre que ellos creían que Rafael Correa era un hombre bueno y Pablo Romero también, que creían que eran inocentes y que eran perseguidos injustamente por la justicia y el sistema político. A una causa justa. Al principio, pero cuando se dieron cuenta de que movían demasiado dinero por las cuentas y empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no se envían dinero directamente y tienen que camuflar ese dinero y usarnos prácticamente de testaferros? Y cuando ve que los están involucrando en un plan de fuga para irse en contra de una medida judicial dictada por la Corte Nacional de Justicia Española, entonces ellos dijeron, si Pablo Romero se fuga, los que quedamos aquí con el problema somos nosotros. Hablemos de eso, porque en otra parte del documental que armó Fernando Romero, justamente tratan esto. Y esta persona, junto a Juan Pablo, que habla con Juan Pablo Romero, que es el otro, dicen que Correa está loco, así textualmente, escúchenlo. Y otra cosa, el primero que dijo él tiene que ponerse ya buen recaudo fue ahora que me estoy acordando fue el vecino que me lo dijo. Él no puede esperar, sí. Me dice. Acuérdate sí, a mí también me dijo lo mismo. Cuando te llamó, pues, ¿te acuerdas? Yo tengo unos amigos que tienen unos barcos, así a mí mismo me dijo, qué loco. Entonces él me dijo, ya hablé con él, pero a ti también te lo digo, dile que no espere más. No, le digo, no, porque vamos a esperar la resolución, vamos a esperar este tema. ¿Qué resolución? ¿Qué resolución? Me dice, no, esto hay que actuar ya y todo el tema. Entonces, después se pone, yo me imagino que al hablar él con Enrique lo pone nervioso a él. Ponerse a buen recaudo, por supuesto, era fugar. Enrique lo pone nervioso, es un abogado de Juan Pablo Romero, de quien hablan allí. ¿Y cómo querían fugar? Correa le había dicho a Pablo Romero que ponía a su disposición embarcaciones marítimas, barcos que eran de amigos de Rafael Correa, para que fugue a la isla o Venezuela. Pensaban sacarlo de Polizón. Así es. De hecho, en otra parte de la conversación, la señora le dice a Pablo Romero, mira, quiero que ya me definas cuál de las dos rutas vas a utilizar. Y Romero le dice, no, la una no, porque esa es de índole turístico. Entonces no le convenía porque tenía que pasar por los filtros migratorios y era más difícil. Me voy por la otra. ¿Quiénes eran las otras? La otra eran unos contrabandistas que conocían rutas por donde le habían ofrecido que lo podían sacar fácilmente. Es más, hay una entrega de dinero de la que se habla en el video, que fue el dinero de avanzada que se envió para pagarle a aquellos que le iban a ayudar en la fuga a Pablo Romero. Es decir, prefieren ellos Venezuela a Cuba para fugarse. No, eso no está definido. Era Correa el que le decía a Romero que tiene que fugar o a Venezuela o a la isla. Entendemos que la isla es Cuba. Ahora, otra parte de la conversación. Juan Pablo Romero habla con quien terminó como la informante de Fernando Balda sobre fondos, dinero para canalizarlos en su defensa, la de Romero. Él me preguntaba que ese dinero, además me dio hasta la cantidad que él había entregado a esta persona, que si era para lo de la operación salida, lo que tú le habías mandado a entregar. Entonces, claro, yo me quedé un poco como corta, ¿me explico? Te hablo de Eduardo. Entonces, pero
Operación Salinas. Salida salida, para tú escaparte, ¿no? Entonces me dice la persona a la que se lo lleve es la que tiene que dárselo a otro. ¿Y quién es esa persona? Me dijo él. La que le va a llevar tiene que confiar en esa persona, que sea algo serio. Una nueva confirmación con esto de la operación Salida, que lo que planeaban era una fuga. Y hay otra vez algunas puntualizaciones. En otras fases del documental se habla de los montos, $5.000, $5.000 euros, 2.500 euros. Eso no es nada para pagar abogados. Bueno, no solamente son esos, ¿no? Antes Correa ha dicho que le ha enviado 25.000 euros a Pablo Romero porque un buen samaritano se los regaló. Hay otra transferencia de 7.500 euros. Y en esa misma parte dice que la plata se le está agotando. Es más, le agradeció a usted el otro día. Dijo que en el fondo le hace un favor porque evidencia que el tipo no tiene la plata que todos sabemos o creemos, que está corto de fondos. Habla de que se le acaba el fondo para su seguridad, que es $25.000 justamente para el próximo año, que ese año que fue el anterior. No, 10.000 euros mensuales cuesta la seguridad de Rafael Correa, 120.000 al año. Y gasta 80.000 mensuales al mes más o menos. Entre 60 y 80.000 euros mensuales. Pero en las grabaciones que usted mismo entrega, él demuestra angustia porque no tiene plata. El cinismo de Correa es tal, pero además él trata de hacerle creer a ese círculo de colaboradores y de operarios que todo el dinero que él gasta es porque hay gente de buen corazón que se lo regala. Pero vale hacerse una pregunta, o sea, ¿cuántos de nosotros tenemos un amigo que nos regale 25.000 euros? Tal vez ni siquiera $100, ni siquiera que nos los presten, peor que nos los regalen. Más que eso, Fernando, este corrupto fue recién a la Cumbre Política Mundial de Cancún 3 días, con su seguridad. Un solo individuo de esos cuesta 5.000, 6.000 euros mensual, de esos pepones gigantes que carga atrás, más todo el aparataje. Estuvo también hace poco tiempo en la Argentina, 3 o 4 días, ¿ok? Y no se fue en Reina del Camino desde el Ecuador, por si acaso, o en Panamericana, ¿ok? Ni en avión turbohélice. Entonces, sus farsas son más que evidentes, pero al parecer le tomó el pelo a personas como su informante que colaboraban con él, que era un patriota y que Romero era un perseguido. Sin embargo, ¿por qué con toda esta evidencia usted no fue a la fiscalía y más bien se convierte en la estrella de la denuncia presentando un documental? Por 2 razones. La primera, porque esta es parte de una verdad más que procesal, porque todavía no es parte de un proceso judicial, es una verdad histórica que el país tenía que conocer. Con esto le hemos quitado ese velo con el que quieren parecer perseguidos políticos, inocentes, gente buena. Aquí se demuestra que son cómplices, que caminan a hurtadillas, a la sombra, que mueven dineros que no pueden justificar de dónde lo han sacado. Esa es una razón. ¿Y la otra? La otra, porque en este país es necesario que la opinión pública presione a las autoridades para que las autoridades decidan actuar, porque nuestra institucionalidad está muy debilitada. Tal vez íbamos, ¿Como cuáles, Fernando? Hablo como la Fiscalía General del Estado, las Cortes, la Contraloría, la Asamblea Nacional. ¿Ha visto todo lo que le etcétera. decía Correa en el caso Sobornos 2012-2016? Sí, no puedo hablar mal de la fiscal general, pero aún la corrupción y la inercia es endémica en las instituciones del Estado. Y yo creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo de que no se ha recuperado aún la institucionalidad en el Ecuador. ¿Y usted cree que la va a recuperar solito? No, pero por lo menos pongo mi grano de arena, Carlos. Bueno, la otra razón es que usted quiere ser candidato presidencial y cabalga sobre su denuncia, entonces le cayó como anillo al dedo. Eso andan diciendo más mis enemigos que mis amigos, le cuento. Entonces no quiere ser candidato presidencial. Me lo ha propuesto mi organización política y en algún momento daré una respuesta a la organización. ¿Legalmente reconocida su organización política? Sí, nosotros ya tenemos una organización política legalmente reconocida. Vamos a hacer el anuncio cuál es y cuál es el número con el que participaríamos o no en las próximas elecciones. Ahora, ¿de qué valen jurídicamente estas pruebas? Que no han sido negadas por Correa. Han sido interpretadas como una cuestión distinta, pero no han sido negadas por él. Si no pueden ser judicializadas por la forma en que fueron obtenidos.
obtenidas. ¿Y qué razón jugaron 2 diputados de Vox y la colaboración de Vox, que es un partido de extrema derecha en España, con Fernando Balda para conseguir finalmente que se deporte, se extradite, la extradición de Juan Pablo Romero, y que se frustre esta operación de blindarlo a él, nada menos que en España? ¡Qué audacia! Para que no remitan acá un delincuente. ¿Sabes lo que tratemos al proseguir esta entrevista? Verás con Fernando Balda, activista político, cangrejo en la bragueta de Correa es poco. Un enemigo chico que resultó gigante. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Disculpen esto, pero es un inhalador y lo explico porque se me vio en pantalla. La marca no es una recomendación. Estoy constipado y no es que estoy jalando nada por si acaso, ¿ok? Es un inhalador, sí. Tú especialmente mal pensado. ¿Ah? Ok, estamos en una entrevista veraz con Fernando Balda, activista político, sobre su denuncia respecto a lo que Rafael Correa pretendió y se frustró junto con Pablo Iglesias, que era impedir la extradición de Juan Pablo Romero Quesada al Ecuador. Decía yo, antes de ir a esta pausa, que de nada sirve lo que usted presentó, aunque ya aclaró por qué no lo presentó a la justicia, si eso no sirve para meterlo a la cárcel. ¿Qué espera entonces que pueda hacer la Fiscalía si usted ha anulado las pruebas con las que se lo podía judicializar? A ver, hay algo que hay que aclarar, Carlos. No están anuladas y todavía se las puede usar. ¿Por qué? En el caso de los audios, aquí hay 2 partes. En el caso de los audios, es cierto que no se los pueden utilizar hasta que la persona que grabó y que interlocuta con ellos sea esa misma persona la que los entrega a la Fiscalía. Allí sí tienen validez. Y es eso que es lo que estamos tratando. ¿Tiene validez los nuevos que esa persona tenga, los que tenga guardado? ¿O estos de aquí mismo adquieren validez? Estos mismos. O sea, la gente a veces se confunde, cree que porque ya los hemos expuesto ya no sirven. No, todo audio sirve siempre y cuando quien lo graba y quien interlocuta lo entrega a la Fiscalía. Porque es parte actuante de la conversación, es decir, no está revelando una cosa íntima. Ya, Así es, todavía los podemos usar. ¿Ok? Para demostrar 2 cosas, que Correa mueve dinero ilegal y que estuvo planificando y financiando la fuga de Pablo Romero. Ya, vamos a eso, justo. ¿De dónde saca usted que es dinero ilegal? Hay un trance del documental en que dice a Correa se le durmió el diablo y muestra un capture de pantalla del celular de él en donde al pararse en un restaurante de la mesa y levantarse lo deja allí y la persona que ha conseguido esta información toma, mejor dicho, lo que se muestra es un capture de pantalla, una captura de pantalla en castellano. Lo que se muestra es la foto que toma esa persona y de ahí sale una de las cuentas, 3 usted ha revelado que tiene. Este es del ING. Así ya, es. pues usted dijo que es de Aruba y resulta que es de Bruselas, perdón, y es de Aruba. A ver, Correa trata de confundir. No, al revés. Usted dijo que era de Aruba, ¿verdad? De Aruba y Correa dice que es de Bélgica. Sí. O sea, disculpe, tengo tanta información sobre este mismo tema, él lo conoce mejor que yo, que a veces trastoco las cosas. Ya. O sea, usted dijo que era de Aruba y Correa dice que es de Bélgica. A ver, Correa trata de confundir, le explico. El ING Lyon es un banco de origen holandés que tiene sucursales en Italia, Francia, Bélgica, España, Alemania, Aruba, Curazao, Aruba es una colonia de Holanda. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que mueve dinero y no quiere que sepan dónde lo tiene, la puede abrir en Italia, España, en el Banco del Barrio, si es que quiere. Pero ese número, ¿dónde está registrado? Está registrado en Bélgica, pero la facilidad que brinda este banco es que usted puede abrir la cuenta en cualquier país, pero usted le puede decir a su oficial de crédito, hazme una caja en Aruba, en Curazao, donde es paraíso fiscal, y desde allí alimento la cuenta que utilizo como billetera. Pero es otra cosa. De hecho, algo, Carlos. Hay una cantidad de bancos ecuatorianos que tienen filiales en Miami y en Panamá, y si operas en Panamá,
no puedes acusar al Banco Ecuatoriano de ser la misma cuestión, es otra cosa. Bueno, tan conocido es este banco para mover dineros de esa forma que un gángster famoso de la historia como Al Capone y sus secuaces de esa época lavaban su dinero precisamente en el ING. Esa fue la afirmación que usted después hizo, que el ING Barings se llamaba ahora. Sí, de hecho... Tiene un signo como un león, ¿verdad? Así es, de hecho el reportaje lo hace ING la BBC. Leon. ¿Ya? El reportaje lo hace la BBC. Donde denuncia que ese banco es famoso por sus prácticas de lavado. Así es. Y que Al Capone, el famoso gángster, tenía sus cuentas allí y lavaba su dinero en ese banco. ¿Por eso puede usted concluir que Correa tiene fondos en un paraíso fiscal? Yo aprendí algo en la vida, Carlos, que en el crimen no hay coincidencias. ¿Bélgica es un paraíso fiscal? Bélgica prácticamente es un paraíso fiscal. ¿Sabe la importancia de este tema? De hecho, sí. ¿Cuál es? Que antes las autoridades ecuatorianas, Fiscalía, la UAF, Contraloría, nuestras embajadas, no tenían ni pizca de información sobre cómo maneja el dinero Correa. Ahora tenemos sus cuentas. Ya vamos a eso. Sus cuentas no, tiene 3. Y ha dicho que es la ruta del dinero, no. Ha descubierto un contacto. La importancia de esto, si no me equivoco, es el artículo 122. Roberto López sabe de memoria la Constitución, yo no. Es que eso lo inhabilitaría para ser candidato a cualquier cosa. Fue una prohibición que él mismo hizo poner en la Constitución. No pueden ser candidatos los que tengan cuentas o cualquier tipo de bienes o patrimonio en paraísos fiscales. De hecho, hay algo más, que no sabemos aún, y lo estoy averiguando, desde cuándo Correa tiene esta cuenta en esos bancos, sean paraísos fiscales o no. ¿Por qué? Porque en su declaración patrimonial no está notificada esta cuenta. Ok, yo le decía que... Y si fue presidente, teniendo esa cuenta, ya cometió un delito antes. Yo le decía a las autoridades que Fernando Valda les ha hecho un paseo solito. Han contratado 5 empresas para dar con cuentas y dinero, ninguna hasta ahora. Y siguen investigando, claro, pues es un trabajo muy meticuloso. Y lo que dicen es que Valda arruinó el trabajo porque se puso a revelar 2 o 3 cuentas. Chévere pretexto, ¿no? Ok, ahora, ¿usted le dio esa información antes a la UAFE, por ejemplo, o al gobierno para que los que están haciendo el tracking de esas cuentas pudieran usarlos? A ver, no les he dado la información de forma oficial, pero sí creo que hay algo que hacer muy importante, Carlos. Es crear en este momento un comité interinstitucional que esté conformado por la Fiscalía General del Estado, por la UAFE, por la Contraloría, por la Cancillería y por toda institución competente para el rastreo de los dineros que le han robado a los ecuatorianos. Repito, antes no teníamos nada, ahora tenemos la punta del ovillo, la ruta del dinero. Yo como activista político solo puedo llegar hasta allí. Yo no puedo hacer el trabajo que legalmente tienen que hacer las instituciones. Aunque sea extraoficialmente, ¿se va a reunir con la gente de la CIES, inteligencia, lo que antes era SENAIN y UAFE? Me voy a reunir con toda institución que competa para instarlos a que me ayuden a continuar esta investigación. ¿Por qué no lo ha hecho? Ya lo estoy haciendo, Carlos. No puedo revelar con quiénes todavía, evidentemente por la seguridad y el sigilo de la investigación. De hecho, la información del documental la empecé a tener hace casi un año y apenas es en estos días que la hemos revelado precisamente porque teníamos que ir aguantando el estreno de esta información. De hecho, eso nos ayudó a poder impulsar la captura de Pablo Romero. Esto último me consta, doy fe de eso. Fernando Valda tenía esta información disponible hace mucho tiempo y esperó más, entre otras cosas, en un momento para proteger a su fuente que no le autorizaba a revelar este asunto y en otro caso para que el resultado fuera el que se quería, más allá de la notoriedad pública que le ha dado, que tampoco, por supuesto, le cae nada mal. Ruta del dinero, eso es pomposo. ¿Sabe de dónde salió el término? Lo patentó Jorge Lanata cuando él sí sacó la ruta del dinero de los Kirchner, detectó lo que hacían en las islas de Seychelles, al este de África, etcétera, etcétera. O sea, es muy pronto para decir que yo detecté la ruta del dinero de Correa. No, Carlos, al contrario. Antes las autoridades no tenían nada. Ahora tenemos las cuentas de Correa y de terceras personas con las que ellos movilizan dineros de forma oscura, nada transparente.
hablo de Correa, de Ricardo Patiño, hablo del mismo Pablo Romero. Incluso en una parte de la grabación hablan que cuando ya no quieren seguir utilizando esas cuentas de terceros para no evidenciarlas mucho, usan mulas humanas y se envían dinero con mulas humanas a las que transportan en aviones, entre Romero y Correa, entre España, Bélgica y viceversa. Y algo gravísimo. Se les paga el vuelo, pero sí, anda con plata para entregarla ya. Así es. En vez de depositar y transferir. Exactamente. ¿Detectó algunos de los nombres de esas mulas humanas? Sí, una de esas es la propia hija de Pablo Romero, Nadia Romero, a la que en uno de los audios Pablo Romero le dice que va a enviar una parte del dinero con Nadia, de Romero a Correa, ahora es a la inversa. Pero ella no es mula, pues siendo la hija del afectado es normal que ella lleve plata. No, pero para le está defender al papá. utilizando como mula, porque son dineros que no son transparentes, que no son limpios, porque si fueran limpios simplemente hace una transferencia. Otra cosa más que nos alertó, otra forma de modus operandi, y que nos dice por qué a las autoridades se les ha hecho tan difícil encontrar las cuentas bancarias donde tienen escondida la plata. En una parte del audio, Romero dice, y la otra parte se la voy a enviar por la cuenta de la mamá de Nadia. Pero espérate, voy a preguntar bien, porque creo que ella, allá, en la tierra del vecino, está con otro nombre. Claro, crean identidades. Acuérdense que ellos tenían registro civil, Cancillería, se podían hacer pasaportes, partidas de nacimiento, cédulas de identidad. Increíble. Con nombres falsos y abren cuentas con nombres falsos en otros países. Por eso es que nunca vamos a encontrar las cuentas a nombre de ellos. Las abren con nombres falsos, Carlos. Toda una banda. Es toda una operación mafiosa, tecnificada, delincuencial. Para reforzar la idea de que se extradite a Juan Pablo Romero, buscó como aliados en España a Fernando Balda, a miembros de Vox, el partido de extrema derecha ya nuevo y emergente, el que lidera Abascal. Y hay una explicación. Ellos son los más interesados a la vez en evidenciar quién es y qué hace Pablo Iglesias. Luego vinieron dos de esos diputados acá, Germán Terech, fue el uno, y el otro Víctor González. De ambos tengo entrevistas en Ecuador en vivo. Pueden ver ahí una versión de Ahora o Quemarropa, pero esto fue lo que dijo Terech en Quito en una conferencia de prensa. El partido Podemos es un partido creado a partir de unos proyectos de introducir precisamente ese proyecto socialista totalitario llamado el socialismo del siglo XXI, y esa verdad que refleja que el caso Balda tiene unas implicaciones españolas muy graves porque ya sabemos que el señor Correa y el señor Romero estaban en contacto con Pablo Iglesias, que es el vicepresidente nada menos del gobierno de España. No sabemos si lo estaban antes o si lo estaban después de su nombramiento, pero sabemos que estaba ahí participando en lo que es la organización de la búsqueda de una fórmula de un fugado de la justicia ecuatoriana acusado de un gravísimo delito para propiciar su huida, o por lo menos evitar que se le aplicara la justicia. Oiga, cuando yo lo conocí a usted era un hombre de izquierda, tenía barba y está en una foto con Correa que lo apadrina y se lo presenta a Hugo Chávez, y usted lo mira a Chávez con inocultable admiración, y ahora se alía con la extrema derecha de España. Bueno, no diría que tenía barba, tenía unos 4 pelos y tal vez estaba a la izquierda de la foto. Pero los que me conocen saben que jamás he sido ni de izquierda ni derecha, ¿no? ¿Qué hacía con Correa en el 2006? Como la mayoría de los ecuatorianos, apoyé una propuesta de cambio de la cual luego me sentí defraudado cuando no se cumplió. Y claro, tal vez me había ganado la confianza del grupo cercano que estaba en ese entonces en la presidencia de la República, y un día me invitaron a conocer al presidente Hugo Chávez. Fui y de allí nació esa foto que circula por ahí, que yo mismo la publiqué. Recuerde de paso, muy rápidamente, ¿qué fue lo que motivó su ruptura y disidencia con ellos? ¿Cuál fue el hecho que usted consideró traición? Bueno, yo recibí un día una grabación en la que el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chaguín, comentaba que Rafael Correa había recibido dinero para la campaña de un grupo narcotraficante, que de hecho fue un sonado caso de narcotráfico aquí en Ecuador. Hubo presos, esos presos salieron en libertad y luego dijeron públicamente que sí, ellos habían aportado a la campaña. Pero yo
no sabía de esta situación porque la grabación contenía otra cosa que era lo que yo le alerté a Correa, que Chauvin estaba contratando a 2 espías, ex agentes de inteligencia, para espiar a sus hermanos Fabricio y Pierina. Eso fue lo que yo le denuncié a Correa. La grabación era muy larga y Correa se alarmó y en lugar de proteger a su familia, ¿qué fue lo que hizo? Me tiró los perros encima porque sabía que la otra parte de la grabación lo delataba en sus relaciones peligrosas. Una historia repetida muchas veces con otros protagonistas de lo que llamaron Revolución Ciudadana. Cuando volvamos, dejamos este tema y entramos al que hizo que a su vez entre al baile con tanta fuerza Fernando Balda. Su secuestro en Bogotá, dispuesto por Correa, ejecutado por Raúl Chicaiza y Diana Falcón, sentenciados y confesos. ¿Y era jefe de la inteligencia quién? Pablo Romero Quesada, y ellos confesaron que fue Romero el que les dio las órdenes. ¿Y sabía del tema quién más? Rafael Correa como presidente de la República. ¿Y el ministro del Interior? José Serrano Salgado. Todo eso, cuando volvamos. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Esta es una entrevista veraz a Fernando Balda, a quien ordenó secuestrar, diciendo me lo traen como sea, porque era dictador pero no bruto, Correa, cuando se encontraba él en Bogotá. Recientemente, Artículo 18, entre las grandes denuncias de atentados contra derechos humanos, reseñó así este tema. Como crimen de Estado fue calificado el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. Así lo dio a conocer el fiscal general encargado Paul Pérez Reina el pasado 31 de mayo, luego de que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a 2 nuevos procesados por el hecho. Un ex comandante general y ex director general de inteligencia, y también en contra del ex secretario de inteligencia, tanto el señor Fausto Tamayo como el señor Pablo Romero Quesada, y que hoy actualmente ya se encuentran procesados, vinculados, y además se han dictado medidas cautelares en su contra. Bueno, fue un delito que ha sido cometido desde el Estado, porque ellos en sus condiciones de funcionarios públicos actuaron, ordenaron que se realice el cometimiento de un delito de plagio. Bueno, habló de plagio porque era una conducta que estaba tipificada con el anterior Código Penal. Son tantos los hechos que se suceden unos tras otros que no recordaba 2 cosas. Felipe Rodríguez fue y sigue siendo el abogado de Fernando Balda en ese tema, de ahí porque el éxito también se explica en parte que ha obtenido, y nada menos que un fiscal correísta, Paul Pérez Reina, fue el que procedió a declarar esto como crimen de Estado y a reconocer que en efecto se había dado. ¿Cuán descomunales no serán las evidencias para que rezagos de la justicia correísta todavía en la Fiscalía tengan que pronunciarse contra su jefe, o a quien le deben la gratitud del cargo, o a Yalc y todo su séquito? ¿En qué estado está esto? ¿Perdón? Este proceso del secuestro, ¿en qué estado está? Ok, para Correa está suspendido hasta que sea capturado y extraditado al Ecuador o decida venir de forma voluntaria. ¿Cuál es la condena para esta cuestión? 9 años de prisión. En Colombia, decía usted al principio, ya fue catalogado como secuestro. Claro, en Colombia ya es secuestro. El secuestro en Colombia se condena con 18 años de prisión y el secuestro agravado hasta con 28 años de prisión. ¿Y ya hay 2 presos en Colombia por eso? 5. Allá están los 5 autores materiales que contrató Raúl Chicaiza, capturados, sentenciados, confesaron también su responsabilidad y ya salieron en libertad también. Raúl Chicaiza es un policía y la otra policía es... Diana Falcón. ¿Cuál fue el papel de los 2 en este secuestro? Ellos fueron quienes viajaron a Colombia, contrataron a la banda de sicarios, lo cual nunca pudieron negar porque están filmados en reuniones con ellos en el Hotel Capital y en el Hotel Sheraton de Bogotá. Y ellos alquilaron los vehículos y le pagaron a los secuestradores para que ejecuten el secuestro y luego me trasladen hacia las afueras de Bogotá, a un sector que se llamaba Guaymaral, y me entreguen a Chicaiza y Falcón, que me estaban esperando en una zona boscosa
con otra persona. Pero al ser 5 sicarios, los contratados sí sabe que no lo querían secuestrar, ¿no? Esa es una forma de decir. Le iban a dar de baja a usted. De hecho, el investigador de secuestros, periodista Ervin Hoyos, quien tiene a su haber más de 3.000 personas que ha logrado rescatar del secuestro y ha investigado más de 25.000 secuestros, vino como testigo técnico de la Fiscalía. Él dice, evidentemente, los secuestradores nunca se taparon el rostro. Carlos, cuando el ladrón del barrio te roba, te dice, no me mires la cara, para que luego no lo puedas identificar. Claro. Tanto Chicaiza como Falcón, los agentes de inteligencia, y los 5 autores materiales se dejaron ver todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la víctima no los iba a poder reconocer. ¿Por qué? Porque me iban a asesinar, Carlos. O sea, eso de me lo traen como sea era una manera de decir. ¿Qué papel jugó aquí José Serrano, que en esa época era ministro del Interior? Sí, hay 2 audios reveladores que nos dan a ciencia cierta la participación de José Serrano Salgado en esto, el exministro del Interior. El primero es donde habla con Chicaiza, que es parte del proceso. Chicaiza lo entregó dentro del proceso del secuestro. Lamentablemente, por alguna falta de coordinación, ese audio no trascendió a la audiencia y Serrano se escabulló del proceso. ¿Falta de coordinación? No sé qué pasó, Carlos, sinceramente. ¿A quién le pregunto? Si usted es su proceso. Bueno, hubieron 3 fiscales durante el proceso. Carlos Vaca Mancheno, que fue con quien se abrió el caso. ¿Qué decía el audio que desapareció? Chicaiza le dice, doctor, acuérdese que esto, refiriéndose al secuestro, yo lo hice por usted y por el presidente. Yo oí ese audio. Punto 1. Segundo, le dice... ¿Pero hay una versión pública de ese audio? ¿Está subido en YouTube? Claro, lo subieron medios de comunicación, etc. O sea, ¿lo podemos volver a ver? Por supuesto. Lo que pasa es que ya no está el original en el proceso. No, está el original en el proceso. Pero... no se advirtió la existencia de ese audio. ¿No lo tomaron en consideración? No lo tomaron en cuenta. Ajá. De alguna forma no fue tomado en cuenta. Ok, ¿y lo otro que me iba a decir? Sí. Segundo, en otra parte del audio, Chicaiza le dice que necesita $60.000 para pagar sus abogados. Serrano, en lugar de decirle yo, ¿por qué tengo que darte para que te defiendas de un crimen que has cometido? Le dice, te doy 20, los otros te doy después. Yo hice grabación, recuerdo bien. Algo más. Pero hay un audio más. Ahora, en los audios de Romero, en un audio que aún no he sacado y en chats de Romero que aún no he publicado, que lo voy a hacer en una segunda entrega, Romero explica cuál fue la participación del Ministerio del Interior en el secuestro. Y lo dice porque precisamente con la persona que interlocuta, lo que él da a entender es que la cadena de mando fue Correa, José Serrano, mandos policiales, Chicaiza, Falcón y los secuestradores colombianos. Y que él... Lo que le tocó fue conocer el caso porque él tenía que reportar los gastos y hacer los informes de la SENAIN a Contraloría. ¿Es cierto que han pretendido intimidar o comprar a Chicaiza para llegarle a su testimonio? Lo supimos hace algunos días, lo denunció mi abogado Felipe Rodríguez, que estaba el correísmo tratando de pagarle a Chicaiza para que él venga y se retracte de lo que había dicho en confesión. ¿Y eso es posible jurídicamente? No, porque todo lo que ya se entregó como prueba y además de lo que él se benefició como cooperador eficaz, ya es prácticamente materia definida dentro del proceso. O sea, han perdido su inteligencia. No, y si lo hace se mete en un problema. Claro, falso testimonio. Perjurio. Ok, ¿y a Diana Falcón también la han querido? Además, no puede irse contra su propia versión porque él mismo presenta los audios en los que conversa con Romero y se incriminan ambos. ¿Sí sabe lo que ha dicho Serrano de que usted lo quiere meter en este baile? No. Véalo. Yo no descarto, y ya en su momento lo iremos haciendo evidente, que detrás de toda esta persecución, no sé cuántas versiones ya rendidas, no sé de cuántas indagaciones abiertas, está el crimen organizado y el narcotráfico. Está el crimen organizado y el narcotráfico. Porque hay un interés específico de que quienes combatimos el narcotráfico y el crimen organizado no volvamos nunca más a enfrentarlo como lo enfrentamos cuando ejercimos nuestra función de ministro del Interior. ¿Entendió? Es decir, atrás de usted están narcos y crimen organizado, aunque no lo menciona al buen entendedor por señas. Y la otra cosa que sí es cierta, y yo lo dije aún siendo contumaz opositor de Correa, porque había que reconocerlo, Serrano tiene un gran récord de lucha contra el narcotráfico como ministro del Interior. Serrano puso en la cárcel a bandas impresionantes que las desarmó, como los choneros, eliminó a gran parte de los secuestradores de Manta, de los sicarios, y les devolvió
su tranquilidad. Entonces, nada raro sería que las bandas molestas por esto apoyen a todo quien quiera joder a Serrano. Bueno, mi vida es pública y transparente. Sí, imagínense, si en épocas del correísmo, cuando ellos tenían poder, y ahora que siguen teniendo de alguna manera a su gente en todas partes, yo alguna vez en mi vida hubiese cometido el más pequeño delito, se hubieran valido de eso para perseguirme judicialmente. Las palabras de Serrano casi que conmueven. El que no lo conoce lo compra. Pero yo, que lo conozco bien, yo creería más bien que él combatía a algunas bandas de narcotraficantes que eran su competencia para meterlos presos y que aquellos narcos con los que él tal vez trabajaba puedan operar en libertad. Y le voy a contar algo que ocurrió tras bastidores en la Fiscalía. Cuando Serrano va a rendir versión en el caso de mi secuestro y él todavía no sabía que yo tenía ya las grabaciones hablando con Chicaiza y todavía él no sabía, y yo tampoco, de estas grabaciones de Pablo Romero señalando cuál fue la participación de él. Y recién comenzaba este caso. Él da su versión, negó todo, igual que Correa, y cuando se levanta, y obvio, yo estoy sentado ahí al lado con mis abogados, se vira y me dice, hijo mío, que Dios te bendiga. ¿En serio? Ojalá se te haga justicia, mirándome así, obviamente. ¿En serio? Exacto, sí. Al mismo, ¿Le dio la mano? Al estilo de los gángsters de la cosa. ¿Usted le dio la mano? Bueno, lo cortés no quita lo valiente. No, perdóname, no sea cojudo. Bueno, me cogió... ¿Cómo le va a dar la mano a un fulano así, en un trance así? ¿Ah? Era un momento de mucha formalidad. ¿Te sorprendió? Dígame, Fernando, no me digas esa respuesta. Me sorprendió tal vez. Fue como cuando Uribe fue donde Correa y el otro cojudo le da la mano y solo se lo queda viendo después de que Correa lo había insultado. Bueno, y el cobarde solo atina a mirarlo con esa mirada de reproche. Y estaba representando un Estado que es el ecuatoriano. Bueno, nosotros no somos como ellos. Tal vez por eso a veces nos cogen descuidados. Pero vamos al contexto, ¿no? Tenemos que seguir. Esa respuesta le acepto. Porque siendo usted todo lo sagaz que es, creo que en algunas cosas es ingenuo también. Un ratito. Esa respuesta la acepto. Se la acepto porque se la creo. Mire lo que dijo Correa sobre su secuestro. Se trata de supuestamente, usted lo ha dicho, ¿no? Un secuestro le han dicho. En realidad estuvo 20, 30 minutos, sí, puede ser secuestrado este señor que estaba huido de la justicia ecuatoriana, ilegal en Colombia, que se dedicaba a acciones ilegales en Colombia, piratería informática, venta de equipos de espionaje informático, equipos de espionaje ilegales, y obviamente tiene sus derechos. Pero es claro que se trata de un abuso policial. Trataron de capturarlo unos policías y vieron que con falso testimonio podían involucrar al propio presidente de la República. Dicho sea de paso, el caso fue juzgado en Colombia y es secuestro simple, sin violencia, no extorsivo. Acá en Ecuador lo quieren hacer pasar como secuestro con violencia, extorsivo, para fines lucrativos. ¿Para qué? Para hacerlo pasar como crimen de Estado. Como decía al principio, creo que fue Fernando Balda, no sé si on the record o antes de cuánto conversábamos del programa, el pez por su boca muere. Sí lo oyeron al genio, decía al principio que no hay secreto, ¿no? Y después que no hay secuestro simple, ¿no? Después dice que es secuestro simple y que ya fue juzgado ya, o sea, fue un secuestrito, ¿no? Qué increíble esta vaina. Ahora sí, ¿qué más quería acotar? A ver, Carlos, dos cosas. No fue secuestro simple porque el mismo informe pericial de la Fiscalía colombiana me dio 8 días de incapacidad. O sea, fue un secuestro con golpiza. El testigo que ve cómo me dan una golpiza, me pegan con las armas de fuego, me dieron golpe entre 5 para subirme al vehículo. Y dentro del vehículo me seguían golpeando. ¿La otra cosa? Segundo, Rafael Correa no puede hablar flores de mí, pues. Carlos, soy el hombre que lo convirtió en un prófugo de la justicia. Y le aseguro que un día, tal vez más temprano que tarde, cuando Correa se dé media vuelta, me va a ver detrás de él poniéndole la mano en la nuca, agarrándolo con 2 policías, con su boleta de Interpol y trayéndolo a Ecuador. Fernando Balda, en una entrevista verás que continúa cuando volvamos. Esta es una entrevista veraz a Fernando Balda, activista político, quien no ha desconocido su aspiración de ser presidente de la República. Dijo que se lo ha propuesto su partido y lo está pensando. En el afán de aquello no solamente ha llegado al fondo en el tema de esos secuestros, sino que, como comenzamos reseñando el programa, ha investigado las comunicaciones de Correa para
seguir cometiendo delitos en el extranjero. Estaba organizando, de lo que yo me enteré recién, para la India, un viaje de agricultores o pequeños empresarios a donde se les ofrecía capacitación y financiamiento, y hace poco trajo aquí a Robert Wagner y uno de sus abogados, un inversionista multimillonario estadounidense, que hizo una propuesta al Ecuador por $10.000 millones de financiamiento y de capital que ingresaría máximo en 6 meses al país en su primera parte. Vean como el propio Wagner, Robert, que tiene el mismo nombre de la serie famosa, lo dijo. Primero, junto con nuestras capacidades de bonos verdes, colocaremos 10.000 millones de sus bonos a través de nuestros banqueros de inversión para entregarle 8.000 millones y medio en efectivo en unos pocos meses. Para entregar estos fondos en tan poco tiempo, utilizaremos un consorcio de bancos que incluye al Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y otros. En segundo lugar, queremos invertir otros 5.000 millones en varios proyectos. Estos incluyen la reparación del campo petrolero Petroamazonas Bloque 43, la expansión de otros campos petroleros, un hospital, una universidad técnica y varias instalaciones para generar energía limpia a partir de desechos municipales y preservar su medio ambiente. Como una demostración de nuestra capacidad, nuestro ejecutivo de Morgan Stanley envió un correo electrónico a su ministro de Finanzas para describir la transacción de bonos y que contamos con su respaldo. Increíble. Para quienes lo tomen en serio, si se formaliza la propuesta por los mecanismos usuales, y este señor no tiene nada raro atrás, es el momento de considerarla. Pero hay una cantidad de cosas que aquí me llaman la atención y creo que no soy el único sorprendido. ¿Quién le ha dicho a usted que proponer $10.000 millones de inversión se hacen de esa manera? Mándale un mail al ministro, luego trae al fulano, usted lo presenta, el tipo dice lo que va a hacer. Ese parece un aventurero, ¿no? Un inversionista. La gente que quiere invertir $10.000 millones, aunque sea aquí, procede de otra manera. Corrección, son 13.500 millones de dólares, Carlos. No me detalle el proyecto, sino dígame por qué lo hizo así. Porque hay que hacer las cosas de forma nueva y diferente, con gente nueva y diferente, no de forma usted tiene convencional. acceso directo al presidente de la República. También se ha reunido formalizado 2 veces con él para temas de confianza que tienen que ver con esta información privilegiada, y no le pudo decir, oye, ¿recibe este señor? Usted tiene informantes dentro de Carlos de Sí, claro. Sí. Bueno, le cuento. Le hemos formalizado la propuesta al señor presidente, la hemos enviado de manera oficial a la presidencia de la República. ¿Cuándo? Ya desde el mes de septiembre del año pasado. Y ahora le hemos hecho una insistencia ante la situación calamitosa que vive el Ecuador en este momento. Sigue en pie. ¿Sabe la otra cosa que me desconcierta? ¿Cómo usted convence a este loco de hacer una cosa así con usted? ¿Quién es usted? Usted es el Banco Pichincha Internacional, usted es el Produbanco Internacional. ¿Por qué cree en un individuo como usted, este inversionista? Porque soy un hombre que ama profundamente a mi país y estoy angustiado y desesperado por la situación en la que se encuentra. Pero eso lo sé yo, Fernando. Pero no lo sabe el que está allá afuera. ¿Cómo lo convenció? Es como que si me preguntara cómo logré la extradición de Pablo Romero, cómo logré obtener con tenacidad, con atrevimiento, con perseverancia y con más creatividad que recursos. O sea, el tipo se prendó de usted. Dijo, aquí hay un soñador loco ecuatoriano que me dice, vengan a meter plata en mi país, voy a apostar por él. Es más, he hablado ayer con él y me ha dicho que si el presidente o el ministro de Finanzas le dice que tiene que venir ya, coge su avión porque tiene su propio avión y viene con toda su comitiva al Ecuador. Usted presentó cuando le dio a conocer al país este proyecto, de paso estuvo en Informativo Radio también sobre eso, documentación que avalen de dónde tiene plata Robert Wagner. No solo eso, mejor que eso. El mismo banco Morgan Stanley, para que lo sepa la gente, que es un derivado del JP Morgan, y que el JP Morgan es el banco donde está la agencia que califica el riesgo país de las naciones, no es cualquier cosa. El Morgan Stanley envía un correo oficial al ministro Richard Martínez y le dice, nosotros como banco multinacional, que tenemos toda la plata que queremos tener, ¿sabe qué? Respaldamos al señor Wagner. Ese no lo vi, en su Fernando. propuesta. De paso, ¿usted lo tiene? Incluso está dentro de la comunicación. Tiene. Yo lo tengo. Esta no la sabía, porque yo he seguido sus proyectos y sus pasos bastante. Ahora, si hay ese mail, ya es otra cosa. O sea, el banco acredita lo de este señor. Ahora, ¿sabe lo que
uno tiene que presuponer después de esta amistad. ¿Qué? Que él va a financiar su campaña, pues. No, pero créame que aquí no hay ninguna relación ni de utilidad ni de comisiones. Por eso le he dicho al presidente, reúnase con estos señores en total transparencia. ¿Quién va a financiar su campaña si se lanza a la presidencia? Bueno, como se hacen las cosas en la política de la buena, ¿no? Entre todos los amigos de la política, entre todos los dirigentes. ¿Quién financia su actividad actual? Yo lo felicité al llegar, por fin lo veo con 2 hombres de seguridad profesional. Si alguien la necesita es usted. Nuestro usted grupo, va y viene allá, arma un documental, consigue cosas, tiene un abogado súper prestigioso y caro, como Felipe Rodríguez, habló un bufete jurídico el año pasado. ¿Dónde sale la plata para eso? Felipe Rodríguez es mi amigo, no me cobra. ¿En serio? Así es. No me cobra ni él, ni Eduardo León, ni Jairo Lalaleo, que son otros patriotas que han estado conmigo ya 2 años en esta lucha jurídica sin cuartel. Y es más, le estoy debiendo a Felipe $500 de las copias del último expediente. Cuando volvamos, la parte final de esta entrevista con Fernando Balda, activista político, quien tiene prófugo a Rafael Correa porque consiguió orden de prisión una vez que fue comprobado que fue el autor intelectual del secuestro. Gracias a quienes nos han seguido por Canal 1 en señal abierta, Cableras, Radio Sonorama en todo el territorio nacional, 103.7 FM, a través de Facebook Live de @noticiero1 y después nos verán en el link de YouTube que pongamos apenas concluye este programa en las 2 cuentas vinculadas con él, @veraz_tweet, TWIT, no TUIT, TWIT, y @Carlos Vera Real. Tengo ya creo que 472,000 seguidores. A mí me queda solo una inquietud que estoy seguro que muchos están haciendo. ¿Por qué diablos cada ecuatoriano que cree en la política y gusta de ella, que alcanza notoriedad, y más aún en su caso, que la obtiene denunciando la corrupción y combatiendo al dictador, quiere ser presidente de la República? Porque todo el mundo que tiene mérito público quiere ser presidente de la República. Porque en su caso usted, por ejemplo, no quiere ser legislador. ¿Sabe lo que usted sería en una comisión de fiscalización? ¿Sabe lo que usted podría contribuir a su organización encabezando la lista nacional? ¿Sabe lo que podría suceder si pone un tipo con más experiencia, que sepa administrar, pero comparte sus ideas y sea limpio, independiente, frente a su organización? O a un tipo, digo yo, o a una mujer también, porque no siempre un hombre. Buena pregunta. ¿Sabe que ¿Me dice en serio o me está vacilando? En serio. Mire, en el año... O sea, ¿lo duda? Yo creo que lo duda. Tiene razón, en parte. Pero a las finales son las organizaciones políticas las que nos obligan. Las organizaciones a los políticas políticos. las maneja usted, son usted. La gente que está ahí la reclutó usted y siguen lo que el líder dice, por Dios. ¿Cómo ocurren las demás? Pero vea, le refuerzo la respuesta. En el año 2009, el partido político donde militaba, que era Sociedad Patriótica, me propuso que vaya yo a la presidencia de la República. ¿Sabe qué les dije? Están locos, no es mi momento. Estoy todavía en un proceso de formación, me falta mucho por hacer. ¿Eso ocurrió en verdad? Hay que ver... Porque vieron que usted empezaba a alcanzar notoriedad. Aún no he dado la respuesta oficial a mi organización política. ¿Y no cree que le falta ese proceso de formación, Fernando? Eso tenemos que decidirlo, todavía tenemos un par de meses para hacerlo. Bueno, que Dios lo proteja y que su compañera lo inspire. Lo que sí creo que es momento de un relevo generacional en la política, real. Yo creo que es momento de quien pueda armar un equipo que impida que volvamos al socialismo del siglo XXI para que despeguemos a la modernidad. Esa puede ser la fórmula para ganar elecciones, pero tal vez no lo que realmente necesita el país. De eso debatiremos más adelante, sin duda, si usted comete el error de ser candidato a la presidencia de la República. No tengo más que decirle a Fernando Balda, más que comparto su lucha y admiro su valor. Otras cosas, como aquí han quedado en evidencia, no son de mi misma línea. Pero no siempre tiene alguien que ser coincidente absolutamente con uno para que esté en este espacio y para que se reconozca que hay ecuatorianos en este país, para usar el término del exalcalde Febres Cordero, que no se ahuevan. Hasta la próxima entrevista, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.